Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Docente al Día Webinar, estimados docentes, un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio con el propósito de contribuir al fortalecimiento de nuestra formación. Les saluda Patricia León Castro, soy docente y especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio y seré la moderadora pedagógica en esta noche, como todos los viernes, que abordamos diferentes temas pedagógicos que nos van a orientar en nuestro trabajo. Esta noche tenemos el tema de planificación de experiencias de aprendizaje en el nivel de educación inicial, cuyo objetivo es que tengamos claro a través de ejemplos y aspectos prácticos cómo planificar las experiencias de aprendizaje en este nivel de educación inicial, tanto en la educación básica regular como en la educación intercultural bilingüe. Muy bien, antes de iniciar, les pedimos, estimados colegas, que no se olviden, como siempre, completar la encuesta que está en la parte superior de los comentarios. ¿No? Por favor, completen la encuesta, eso nos va a dar información valiosa para la planificación de los siguientes webinars. Para dar inicio al desarrollo de este Docente al Día, es necesario recordar lo trabajado la semana pasada. Si ustedes recordarán, la semana pasada trabajamos ese tema de planificación de experiencias de aprendizaje en este 2021, en donde se desarrollaron ideas referidas al proceso de planificación curricular. ¿No? Trabajamos, recuerdan ustedes, los componentes curriculares como elementos que debemos tener en cuenta tanto para planificar como para evaluar las competencias, capacidades, estándares y desempeños desde una mirada holística. Y también vimos la planificación de las experiencias de aprendizaje como unidades didácticas o como proyectos de aprendizaje que planteen situaciones para el desarrollo de las competencias, no teniendo siempre los componentes claves muy presentes: la situación significativa, el propósito de la experiencia de aprendizaje, los criterios de evaluación, las actividades, las producciones y actuaciones, siempre guardando coherencia, como muy bien sabemos hacerlo. Así también se brindaron algunas orientaciones para acceder a la renovada plataforma Aprendo en Casa, que seguramente ya cada vez vamos conociendo más según vamos ingresando más, ¿no es cierto? Muy bien, los dos siguientes viernes, recuerden, vamos a tener el mismo tema de planificación curricular, pero el viernes 30 trabajaremos para el nivel de primaria y el viernes 7 de mayo vamos a trabajar este tema de la planificación para el nivel secundaria, siempre con las miradas alineadas de la EBR, EIB, EVA, BICER, que es la educación rural, etc. Muy bien. El día de hoy, nuestro webinar está organizado en 3 bloques. El primer bloque, a cargo de Karim Risco Rey, de la Dirección de Educación Inicial, nos presentará planificación curricular en el nivel inicial desde la educación básica regular. Adelante con tu saludo inicial, Karim. Buenas noches. Buenas noches, Patti. Muchas gracias por la presentación. Mi saludo afectuoso y cordial para todos los maestros y las maestras que en esta noche nos acompañan. Un saludo muy especial de la directora de Educación Inicial, Úrsula, para todos ustedes. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para el trabajo pedagógico que venimos realizando con nuestras niñas y nuestros niños en todo el país. Gracias. Muchas gracias, Karim. Ese es nuestro objetivo. Esperemos que nuestros docentes estén contentos con tu exposición, porque siempre las docentes de inicial constantemente están pidiendo este espacio para el nivel inicial en los comentarios. Así que van a estar muy contentos. El segundo bloque estará a cargo de Madeleine Muñonca Lupo, especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, quien presentará este mismo tema de la planificación curricular para el nivel inicial de la educación intercultural bilingüe. Buenas noches, Madeleine. Adelante con tu saludo.
Gracias, Patti. Muy buenas noches con todas las maestras, maestros del nivel inicial de todo este hermoso y diverso Perú. Un cordial saludo desde nuestra directora, la maestra Nirma Arellano Nuevo, y todo el equipo de la familia de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. La cordial noche para cada uno de ustedes y gracias por conectarse a esta hora para poder desarrollar este importante tema. Gracias, Patti. Muchas gracias, Madeleine. Muy bien. Entonces, recordemos que siempre tenemos el tercer bloque con nuestra ronda de preguntas donde nuestras ponentes estarán a su disposición para responder las preguntas más recurrentes, más frecuentes que ustedes vayan exponiendo en el chat. ¿Correcto? Desde ya los invitamos a escribir sus inquietudes. Muy bien, sin más, iniciamos el primer bloque denominado planificación curricular en el nivel inicial de la educación básica regular con nuestra ponente Karin Risco. Adelante, Karin. Gracias, Patti. Para iniciar este bloque, permítame compartir mi pantalla. Un momento. Ok, listo. Como les decía, para iniciar este bloque, ya Patti nos ha manifestado algunas ideas fuerzas, un poco evocando lo que se ha trabajado la semana pasada con Paola respecto a la planificación. Y yo solamente quisiera centrarme en algún aspecto importante, ¿no? Que es considerar que la planificación y la evaluación están estrechamente ligadas. Una no existe sin la otra y eso lo vamos a ver ahora que tengamos la oportunidad de experimentar a través de una maestra cómo es este proceso de planificar diversificando, ¿no? Que eso es lo importante. Las experiencias de aprendizaje que les están brindando son experiencias de aprendizaje que necesitan ser revisadas, analizadas por ustedes y diversificadas de acuerdo al contexto en el cual ustedes están trabajando, ¿no? Tomando en consideración estas características y necesidades de sus niñas y de sus niños. Y es importante que para poder hacer estos procesos nosotros conozcamos muy bien nuestras competencias, nuestras capacidades, los estándares y los desempeños. Y que hay diversas formas de planificar. Entonces, maestros, la libertad está en nosotros. El Ministerio de Educación este año, a diferencia del año pasado, está apostando mucho por dejar esta libertad y creatividad al docente de que pueda diversificar estas experiencias de aprendizaje que se les facilita como un recurso para que puedan ser utilizados por ustedes de la mejor manera. Tienen toda la libertad de poder hacer las adecuaciones que ustedes consideren pertinentes. Así que, a continuación, lo que voy a hacer es mostrarles cómo la profesora Maribel realiza el proceso de diversificación de la experiencia 2, la que ustedes están en este momento trabajando. Yo soy importante y mi voz cuenta. Así que, primero déjenme presentarles a Maribel. Maribel es una profesora de una institución educativa que es polidocente y tiene a su cargo 23 niños de 5 años. Este año tiene 3 niños nuevos. Los demás son niños que ya ella los ha tenido el año pasado, por lo tanto, ya los conoce y también conoce a sus familias. En cuanto a la conectividad, ella nos comenta que la mayoría de las familias tienen acceso a teléfono, radio y televisión y pueden comunicarse con ellos a través de WhatsApp o alguna red social. Pero normalmente utiliza el WhatsApp para mandarles algunas recomendaciones, orientaciones y recibir también algunas comunicaciones de ellos, preguntas, dudas que tengan en este proceso de aprendizaje. Nos dice también que la mayoría de sus padres de familia salen a trabajar y los niños se quedan a cargo de otros familiares, como las abuelitas o los tíos. Ella se siente muy contenta porque ha establecido vínculos estrechos con las familias desde el año pasado. Y eso le ha facilitado y le permite brindar orientaciones mucho más precisas a los padres o a los familiares sobre las actividades que van a realizar los niños y cómo pueden acompañarlos durante este proceso.
Sin embargo, no todo es color de rosas, definitivamente. Hay algunos estudiantes con los cuales se comunica de manera intermitente, a pesar de contar con la conectividad. Sin embargo, ella realiza su proceso de planificación diversificada. Para esto, lo primero que ella hace es acceder a la plataforma web Aprendo en Casa, porque ella se pregunta, ¿y ahora cómo hago este proceso? Necesito elementos que me ayuden que me orienten para poder realizar esta planificación diversificada. Entonces ella nos comenta que ella ingresó a la plataforma web de Aprendo en Casa para poder descargar algunos documentos que le fueran de utilidad. Y aquí ella ingresa a la plataforma en el modo docente, ¿no? Sigue la ruta de navegación y llega hasta la pestaña de Planificamos. Y de la pestaña Planificamos ella descarga de la carpeta Orientaciones Generales un documento que le va a ser muy importante, porque en este documento ella va a encontrar orientaciones para la diversificación y eso lo va a necesitar. Ella lo descarga, pero también de la misma plataforma y de la misma pestaña abre la carpeta que dice guías docentes y en esta carpeta descarga también la guía del docente y la experiencia de aprendizaje número 2. Ambos documentos importantísimos con los cuales va a realizar esta planificación diversificada. Este documento de orientaciones generales le presenta todo un mapeo de estos componentes, de estos elementos que tiene la experiencia de aprendizaje, que a Maribel le parecieron excelentes, porque ella se ha guiado un poco con esto para hacer el proceso de diversificación. Es importante que miremos al inicio de cualquier proceso que hagamos, es necesario contar con orientaciones, leerlas para poder, a partir de eso, realizar estas adecuaciones. Entonces, en el documento hay orientaciones y ejemplos que le pueden servir. Maribel dice que ha sido un documento que le ha servido de mucha ayuda. Y nos comenta también que a ella ha sido muy importante el poder leer la guía de planificación del docente de manera paralela con la experiencia de aprendizaje para poder comprender mucho mejor el sentido de la experiencia de aprendizaje. Luego ella lo que hace es, empieza este proceso luego de que hace la lectura de la experiencia de aprendizaje. Ella nos cuenta que después de haber leído y de acompañar esa lectura con su guía de planificación, ella empieza a hacer el análisis de cada uno de los componentes. Para este momento nos cuenta Maribel que ella no solamente tiene este documento, los documentos que ya les he mencionado y que ha leído, sino también tiene a la mano las conclusiones de su evaluación diagnóstica, porque ella nos dice que necesitaba tenerlos justamente para poder hacer este proceso de diversificación. Y empieza con la situación significativa. Y para poder hacer este análisis, ella utiliza algunas preguntas que encuentra en el documento de orientaciones generales. Una de ellas es, si la situación es desafiante para mis niños, ¿les genera algún conflicto cognitivo? A la luz de estas preguntas, va analizando esta situación significativa. ¿Es interesante y relevante para ellos? ¿Está ajustada a sus características? ¿Les permite asumir un rol protagónico? ¿Las competencias que promueven son pertinentes para lo que necesitan mis niños en este momento? Es lo que ella se pregunta, ¿no? Maribel revisa las conclusiones de la evaluación diagnóstica para poder encontrar estas relaciones. Ella se da cuenta que las competencias de construye su identidad, se comunica oralmente en su lengua materna, convive y participa, necesitan fortalecerse. Es parte de las conclusiones de su diagnóstico. Además, cuando revisa la información de las familias, esa que recogió a través de la entrevista que hizo, de la conversación que tuvo con cada padre de familia, observa, por ejemplo, que hay una situación recurrente que es esta de que los niños no tienen muchas oportunidades para expresar sus opiniones y para tomar decisiones.
ya que en la mayoría de las familias son los adultos los que toman las decisiones por ellos por múltiples razones, por temas de trabajo, por falta de tiempo. Entonces son ellos quienes hacen las cosas por los niños. No, en muchos de los casos no les dan esa oportunidad de que ellos decidan cosas en las cuales podrían intervenir o podrían participar. No escuchan a veces algunas opiniones que ellos expresan. Y con esta información que para ella es valiosa, Maribel nos contó que decidió utilizar la misma situación, pero con algunas adecuaciones. Y por eso ustedes pueden ver en esta presentación la situación significativa que ella leyó de la experiencia de aprendizaje y la situación significativa que ella redactó a partir de la información que obtuvo de la evaluación diagnóstica. Ella lo dejó de esta manera redactado. Dijo, en las familias del aula se han identificado que existen pocas oportunidades para que las niñas y los niños expresen sus ideas, den sus opiniones y tomen decisiones respecto a las tareas y responsabilidades de la casa, las actividades educativas, de juego y de cuidado. Ante esta situación se les plantea a las niñas y los niños que con apoyo de la familia propongan ideas de cómo podrían organizarse en casa, considerando las actividades que se realizan y lleguen a acuerdos sobre las responsabilidades de cada uno de sus integrantes. Para ello, conversarán en familia, expresarán sus opiniones sobre lo que les gusta y no les gusta de las actividades cotidianas, participarán en las tareas del hogar y en actividades o situaciones de juego que les permite intercambiar ideas, elegir y reflexionar sobre el porqué de sus elecciones, expresando de diversas maneras las emociones que sienten, de forma verbal, no verbal o entre otros. Entonces, cuando Maribel está realizando este ajuste, esta adecuación a la situación significativa, tomando como base esta información de la evaluación diagnóstica, se da cuenta que estaba adecuando también el reto. Es decir, el reto que se planteaba en la experiencia de aprendizaje, ella también lo estaba adecuando porque estaba proponiendo un reto que ella consideraba que era necesario en este contexto en el cual ella trabaja. Y lo hizo así, lo contextualizó. Así que vamos a extraer el reto para que lo podamos ver en otra diapositiva cómo queda ese reto. Tenemos acá esta nueva situación significativa y lo que está seleccionado, subrayado, resaltado en amarillo es el reto que ella plantea, ¿no? Y luego se pregunta, ¿ese reto será alcanzable? ¿No? ¿Promueve la movilización de las competencias en mis estudiantes, sí o no? Se queda pensando y bueno, confirma y dice que sí. Para ella, ese reto es importante. Sí moviliza las competencias que ha seleccionado de construye su identidad, convive y participa, y la competencia que estaba de expresión oral. Pero ahora se queda pensando, Maribel dijo, ¿serán estas competencias? Revisa también este propósito, por eso se queda pensando en estas competencias, revisa el propósito y ella dice, ¿qué saberes de mis estudiantes se conectan con esta situación que ahora he planteado y con este reto que tienen los niños? ¿Qué otras competencias yo podría utilizar para movilizar, el enfrentar este reto, ¿no? ¿Qué otras competencias se movilizan? Tal vez yo pueda utilizar, seleccionar otra. Es lo que se pregunta Maribel. Y Maribel decide, en función a las conclusiones de su evaluación diagnóstica y considerando la edad de sus estudiantes, que es conveniente también, en este caso, hacer un cambio. Ella incluye la competencia, describe diversos tipos de textos en su lengua materna, considerando que son niños de 5 años, es lo que ella nos comentaba, y que ella identifica a partir de la evaluación diagnóstica que también estos niños necesitan aproximarse a la lectura y la escritura, que ella se da cuenta de que esos niños necesitan fortalecer esta competencia y aprovechando las actividades que se presentan y este propósito, ella decide incluir también esta competencia. Luego revisa las producciones y actuaciones que están en la experiencia de aprendizaje
Y esto lo hace también a la luz de unas preguntas orientadoras, como son, ¿a través de qué actuaciones o producciones mis niños podrán demostrar el desarrollo de las competencias planteadas, las que ahora ella ha seleccionado? ¿En qué medida me permitirán verificar el logro del propósito de aprendizaje? Porque este propósito está justamente enmarcado en el desarrollo de estas competencias, construye su identidad, escribe, ¿no?, diversos tipos de textos y tiene la competencia de convive y participa. Entonces ella lo que hace justamente es preguntarse y se queda con algunas producciones que para ella son importantes. Tiene igual el menú de la semana que le va a servir, porque, bueno, el menú de la semana, con eso va a poder observar desempeños de los niños en la competencia, escribe diversos tipos de textos, ¿no? También va a poder observar desempeños respecto a si expresa sus opiniones y toma decisiones, ¿no? Hay varias competencias que podría ella evaluar o observar estos desempeños a partir de una evidencia. Y eso también es importante. Maribel se da cuenta de que las evidencias no solamente están referidas a una competencia, sino que una evidencia me puede dar cuenta de desempeños de 2 o más competencias. Entonces sí, ella se queda con esta evidencia. Lo que a ella le interesa es saber que va a poder observar este proceso en los niños, ¿no? La evidencia va a ser como lo tangible, pero ella lo que le interesa es poder observar el proceso que realiza el niño para llegar a estas producciones. Muy bien, tiene incluso ahí dice tareas, ¿no? Ven una de las evidencias que el niño escribe de acuerdo a su nivel y grado de madurez, y sí es importante ver. Entonces hace una lista, también se va a quedar con esa producción, está lo que le gusta y no le gusta, está también las tareas, este organizador que pide que como reto en la situación significativa, lo tiene acá también como parte de la evidencia. Muy bien, entonces ella ahora le toca revisar estos criterios de evaluación, ¿no? Cuando ella selecciona la competencia, observa los criterios de evaluación y dice, bueno, de las competencias de construye su identidad, convive y participa, los criterios de evaluación que están propuestos los voy a seguir utilizando, no les voy a hacer ninguna adecuación. Pero como ella ha incluido una competencia que no estaba en la selección original de la experiencia de aprendizaje, entonces ella sí tiene que elaborar su criterio de evaluación. Y en este caso hace uno que dice escribe por propia iniciativa y a su manera, considerando a quién le escriben, qué quiere expresar y para qué lo hacen, utilizan trazos, grafismos, letras, escribiendo de izquierda a derecha sobre una línea imaginaria. Entonces, en ese criterio ella va a poder recoger información que le va a permitir luego retroalimentar a los estudiantes cuando ella se comunique, le va a permitir observar estos desempeños a través de una videollamada porque ella tiene la posibilidad de conectarse con los niños y brindar orientaciones cada vez más específicas a los padres de familia respecto a este nivel de progreso que tienen los niños en las competencias y para que ellos que están en casa puedan ser mediadores de los chicos. Finalmente llega a las actividades, porque hay que recordar que si uno revisa alguno de los elementos de la experiencia de aprendizaje y lo adecua, es necesario también hacer la revisión de los demás elementos para observar si estos tienen coherencia o no, porque debe haber una relación que me señale, me permita identificar que sí hay una movilización de las competencias que yo he seleccionado. Entonces aquí ella revisa las actividades y nuevamente utiliza algunas preguntas que les puedan servir de referencia, como qué actividades podría ajustar o incorporar para enriquecer la experiencia, considerando siempre el desarrollo de las competencias. ¿En qué actividades me podría yo detener para trabajar con mis estudiantes y qué orientaciones le enviaré a las familias? ¿Qué formas de organización de los estudiantes es la más conveniente para desarrollar estos aprendizajes? ¿Y cómo se articulan para resolver el reto planteado? Entonces aquí Maribel nos ha facilitado una de sus actividades que la ha resumido porque son sus anotaciones respecto a estas adecuaciones que ella va a realizar.
La actividad 1 que está presentada en la experiencia de aprendizaje es la que ustedes pueden observar en la pantalla y al costado, al lado derecho, está la actividad que ella ha adecuado. En esta actividad ustedes pueden observar que ella está haciendo el match, está incluyendo estos recursos que facilita la plataforma de Aprendo en Casa TV. Ustedes pueden ver allí que ella, el primer día en la actividad 1, que dice a mí me gusta y a ti, ella les pide a las familias que miren el programa número 1, para que, en el cual los niños toman decisiones. Se ve una situación en la cual los personajes toman decisiones, opinan sobre diferentes temas. Esta información de lo que contiene el programa de la televisión, ella también lo ha podido encontrar en la guía de planificación del docente. Entonces, a partir de esa información, ella va ubicando estos recursos en las actividades, de tal forma que les sirvan como un elemento detonador, generador de reflexión o de otras actividades que ella les va a proponer a las familias. El recurso solo de la TV, Maribel se da cuenta que no es suficiente para desarrollar la competencia, porque ella es la que plantea otras actividades que están en la experiencia de aprendizaje o que ella está imaginando que sabe van a permitir ese desarrollo de las competencias, porque ella es la que conoce a sus niños. Entonces las plantea. Luego les dice que se reúnan después del programa a conversar en familia sobre las actividades que realizan en casa. Los niños hacen una lista de esas actividades utilizando dibujos y allí los colores me están identificando diferentes competencias que se están desarrollando a partir de las actividades. Diferentes competencias que la maestra está promoviendo que se desarrollen. Entonces, ella va mapeando de esta manera, esa es su forma de ser. Cada uno de nosotros tendrá diferentes maneras de planificar y de identificar estas ideas importantes o las competencias, pero ella lo hace así, para no desubicarse, no perderse, ella va dándolos de colores, de esta manera identifica que en las actividades sí está desarrollando las competencias. Como ustedes pueden ver, esta actividad 1 no solamente es en un día, ella también está trabajando al siguiente día y al siguiente día desarrolla, por ejemplo, el menú, porque el día anterior ella quedó en que a partir de la fecha iban a revisar cada cierto tiempo el menú, iban a decidir en familia cuál sería este menú de la semana. Y ella lo plantea para el día siguiente, no el primer día, sino el segundo. Y allí cuando empieza a desarrollar esta actividad. También les pide a los padres de familia que vean el programa 2 de la TV, porque el programa 2 trae actividades de movimiento y a ella le interesa que los niños puedan experimentar esos movimientos y lo incluye dentro de esa planificación, pero siguiendo la línea de desarrollo y la idea y la coherencia que tiene el planteamiento de la experiencia de aprendizaje. Entonces, este es un resumen de su actividad adecuada que ella ha diversificado a partir de los elementos y recursos que cuenta en la plataforma de Aprendo en Casa web y de la plataforma de Aprendo en Casa TV. Toda esta información parte de la misma plataforma. Finalmente, yo sé que esto ha sido demasiado rápido, esperamos poder compartirles en algún momento más información, pero al final vamos a tener algunas preguntas. Yo lo que quisiera es cerrar este bloque diciendo que las docentes pueden realizar las adecuaciones en los componentes de la experiencia de aprendizaje dependiendo de su necesidad y es decisión de cada uno de ustedes. Es importante tener claro que la modificación de uno de los elementos implica la revisión y reajuste de los otros. La diversificación, maestros y maestras, es un proceso recurrente. Es decir, yo voy mirando mi situación significativa y ya estoy pensando de alguna manera las actividades que voy a desarrollar o qué modificaciones voy a hacer a las actividades. Como ya las leí, entonces yo tengo una idea y eso lo podemos ir anotando y volver nuevamente a revisarlas. Es decir, es un proceso de ida y vuelta, es recurrente. No hay una receta a seguir ni un procedimiento, paso 1, paso 2, paso 3. Maribel nos muestra cómo lo hizo, pero ustedes y yo somos maestros y podemos hacerlo de otra manera, pero sí analizando cada uno de esos componentes. Al final, la experiencia de aprendizaje debe ser coherente y movilizar las competencias. Eso es lo que tenemos que garantizar.
Finalmente, están en toda la libertad de realizar los ajustes que ustedes consideren pertinentes y utilizar los recursos que se les está facilitando desde todas las plataformas de Aprendo en Casa, o pueden usar recursos que ustedes elaboren. No hay límite, creo que el cielo es el límite en cuanto a la creatividad y la imaginación. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que los niños aprendan. Esa es nuestra labor. Esperamos que a ustedes les haya servido lo que Maribel nos ha compartido y yo he podido transmitirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Karim. Realmente sí, nos ha quedado muy claro esto de planificar diversificando, ¿no? Que apostamos por la libertad del docente para adecuar las experiencias de Aprendo en Casa, que este año son un recurso para el desarrollo de las competencias de nuestros pequeños estudiantes del nivel inicial. Es importante revisar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes junto con las guías docentes. Eso también nos ha quedado muy claro, porque a partir de esta revisión, de esta reflexión, podemos diversificar según las características no solo de nuestros niños, sino también de sus familias, ¿no? Siendo ellos los más pequeños de nuestros niveles educativos, ¿no? Karim también ha resaltado la importancia de adecuar, si es necesario, la situación significativa. Podemos adecuar el reto, el propósito, siempre en coherencia con las producciones o actuaciones que puedan demostrar el desarrollo de las competencias planteadas y a través de los criterios de evaluación que nosotros mismos vamos formulando. Entonces, estas actividades de aprendizaje que presenta Aprendo en Casa en el botón de los estudiantes, ¿no? Y en las guías docentes plantean actividades que también podemos nosotros adecuar. Siempre podemos hacerlas muy diversas, pero alineadas a la propuesta curricular. Muchísimas gracias, Karim, nos ha quedado muy claro. Y permítanme unos pequeños saludos a nuestros colegas que nos acompañan desde Tacna, Chiclayo, Huánuco, Morropón, Castilla, Pomabamba, Ica, Cajamarca, Ayabaca, Chota, San Vicente, Bagua, San Juan de Miraflores, Trujillo, Villa María del Triunfo. Está con nosotros Yarohuilca, Guarni, Acope, Huacho. Nuestro reconocimiento para todos ustedes y muchos más lugares del Perú desde donde se están conectando. Entramos así al segundo bloque con nuestra colega Madeleine, que va a profundizar sobre este tema de la planificación curricular en el nivel inicial desde la educación intercultural bilingüe. Adelante, Madeleine. Gracias, Patti. Reiterando el saludo a cada uno y a cada una de las maestras y maestros que a esta hora se conectan para poder escuchar y entender y comprender todo esto, lo que es planificación curricular en el nivel inicial. Ya Karim les ha explicado todo este proceso desde el inicio. Ustedes saben que nosotros también coordinamos con la Dirección de Educación Inicial, que es la dirección general que da todo el formato general para todo el país, para toda esta diversidad con lo que contamos nosotros como país, ¿no? Lo que nosotros hacemos desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe es un poquito ayudarlas a las maestras con las que cuentan sus contextos rurales, los más dispersos, aquellas que pertenecen a pueblos originarios, aquellas en las que han ido recogiendo cuál es la lengua de mayor dominio de sus niñas y niños de 3, 4 y 5 años, ¿no? Si cuentan con una lengua originaria y por ende están aprendiendo y desarrollando una segunda lengua como es el castellano. O quizás también están realizando el proceso de revitalización, ¿no? Eso que decimos nosotros, cómo recuperamos nuestra lengua, la lengua de nuestros ancestros. Entonces estamos haciendo revitalización lingüística, ¿no? Desarrollamos nuestros espacios en castellano, pero también damos un espacio para poder recuperar la lengua
originaria de nuestros ancestros, de nuestro pueblo, a donde pertenecemos como institución educativa, ¿no? Las felicitaciones a todas las maestras que sí están compartiéndonos, cada día nos hacen llegar, ¿no? Sus preguntas, inquietudes, necesidades a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe para ver si están desarrollando la caracterización socio y psicolingüística, ¿no? Entonces, Karin les ha hecho todo este proceso de planificación, les ha mostrado cómo, mediante la maestra, mediante este ejemplo, cómo nosotros tenemos que tener en cuenta la experiencia de aprendizaje, recordándoles que la experiencia de aprendizaje es un recurso en el que te permite realizar la planificación que sea pertinente a tu contexto, que sea pertinente a tu pueblo originario, que sea pertinente a la edad de cada uno de tus niños, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el recojo de esos saberes previos que nos pide trabajar el currículo nacional, ¿sí? Y también trabajar estas actividades situadas, aquellas que son reales, muy cercanas al niño, aquel que le va a permitir desarrollar estas competencias, porque el currículum nacional a cada una de las maestras nos presenta como desafío, ¿no? 14 competencias para trabajar en el nivel inicial con nuestros niños de 5 años, 12 quizás para los de 4 años y 10 o menos para los de 3 años, ¿no? Viendo cómo cada uno de ellos va desarrollando, ¿no? Y también a la par, como decimos, ¿no? Que son dos caras de la misma moneda, que va la planificación y la evaluación. Entonces, yo también les voy a compartir una experiencia, voy a hacer mi presentación y voy a usar... ¿Compartimos? ¿Listo? Muy bien, gracias. Ahí está. Muy bien, gracias. Entonces, nosotros también tenemos la planificación curricular en el nivel inicial desde esta mirada de la educación intercultural bilingüe. ¿M? Y hoy día también les voy a compartir a la maestra Jimena. La maestra Jimena es una maestra de una institución educativa rural que tiene a cargo un aula multiedad. Recuerden que Karin les ha presentado a una maestra que tiene a cargo un aula, es de una institución educativa polidocente. Ella solo atendía a niños de 5 años, ¿no? Entonces, siempre la demanda de una maestra de multiedad es un poquito más el reto, porque tenemos que trabajar teniendo en cuenta esa mirada de los niños de 3 años, tomando en cuenta las necesidades e intereses de los niños de 4 años, teniendo en cuenta el reto de estos niños de 5 años que tienen que culminar el ciclo 2, ¿sí? Para luego hacer su transferencia al ciclo 3, ¿no? Entonces, nuestra maestra Jimena hace también el uso de la experiencia de aprendizaje. Ustedes saben que también Karin les ha dicho, y ayer también han tenido la posibilidad de poder desarrollar mediante este webinar también cómo ingresar a la plataforma web. Así como la Dirección de Educación Inicial tiene un botón donde está todo lo que Karin les ha mostrado hoy día, nosotros también tenemos un botón donde dice Inicial EIB. Ahí la maestra Jimena ha ingresado y ha recogido la experiencia de aprendizaje que estamos desarrollando en estas semanas, que es yo soy importante y mi voz cuenta, ¿no? Entonces, ella para planificar en base a las características, intereses, necesidades de sus estudiantes de 3, 4, lee la experiencia yo soy importante y mi voz cuenta para conocer de qué trata y de acuerdo a esta información recoger en la evaluación diagnóstica. Evalúa si la experiencia de aprendizaje responde a la realidad de las niñas y niños en el proceso de planificación, diversificando dicha experiencia para que responda a las características, intereses, necesidades
Y también, ¿no? Tomando en cuenta si es que pertenece a un pueblo originario y la lengua de mayor dominio del pueblo originario. Y cómo también va a ir planificando el castellano como segunda lengua. Entonces, ella, como les decía, ingresa a la plataforma web y encuentra ahí la experiencia de aprendizaje. Para mayor apoyo, también está la orientación para la docente, pero necesita también trabajar y orientar de mejor manera a los padres de familia. También encuentran y van a encontrar ustedes las orientaciones para los padres de familia. Por el momento, estamos desarrollando en 4 lenguas de los pueblos más grandes que tenemos por población, estamos desarrollando las orientaciones para los padres de familia en lenguas originarias, como es el collao, como es el shipibo-conibo, el ahuajú y el ashánica. Progresivamente estaremos incorporando también otras lenguas. Aquí también en la web vas a poder encontrar los recursos que están en esta experiencia de aprendizaje. Entonces, tenemos la experiencia de aprendizaje, yo soy importante y mi voz cuenta, ¿no? Esta experiencia de aprendizaje te permite, lo hemos hecho diseñado pensando en las actividades. Primero tenemos en cuenta estas características y necesidades de nuestros estudiantes, ¿sí? Pero también tenemos en cuenta otros aspectos, como tomamos en cuenta las actividades que se suscitan en el calendario comunal, porque en nuestros pueblos, nuestros niños y niñas participan de estas actividades, en aquellas que sus padres les permiten participar, porque también en nuestros pueblos y en nuestras comunidades, dentro de las actividades que se desarrollan, hay también prohibiciones para nuestros niños y niñas. No en todas participan, ¿sí? Entonces las mamás prefieren dejar con las abuelas o con un adulto cuidador, ¿sí? Entonces, esta experiencia de aprendizaje, yo soy importante y mi voz cuenta, la diversificamos, les ayudamos a ustedes, maestra, maestro, de este contexto rural, desde el que perteneces a un pueblo originario. Por eso nosotros en la situación significativa planteamos que aprovechamos esta temporada. En esta época del año, para el contexto andino, por ejemplo, es la época de la cosecha de los productos verdes, ¿sí? Todo aquello que es la papita, el choclito, las habitas, ¿no? Todo eso. Pero también tenemos el contexto amazónico, y en el contexto amazónico están en la recolección de los frutos. Hasta que esperar que baje las lluvias, porque también para ambos contextos está en época de lluvias, ¿no? Esta experiencia de aprendizaje también te permite desarrollar los propósitos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr con esta experiencia de aprendizaje? Porque le permite al niño participar en estas actividades cotidianas, en el que quiere realizar, en el que quiere participar, en el que quiere que la mamá, el papá, la abuela, el abuelo le escuche y diga, yo también quiero hacer, que levante la mano y diga, yo también quiero hacer, ¿no? O quizás también para satisfacer su necesidad de saber qué es elegir, porque quizás está escuchando al padre, a la madre que está viendo las elecciones. Entonces, el papá dice, hay que saber elegir, por eso hay que saber elegir, ¿no? Entonces, el niño escucha, observa y dice, ¿qué es saber elegir? ¿Por qué queremos elegir? ¿Y qué nos va a ayudar esta experiencia? Entonces, ahí tenemos los criterios, tenemos también qué cosas queremos desarrollar. ¿Y cuáles son estas actividades que queremos desarrollar con esta experiencia, ¿no? Tú siempre puedes elegir cómo me siento cuando elijo, ¿no? Cuando yo cómo me siento, cuando escuchan mi voz, mi opinión. Quiero que mi papá, mi mamá me escuche lo que yo quiero, en lo que quiero participar, en lo que yo puedo hacer, ¿no? Ustedes saben que en la edad de nuestros niños, ellos quieren hacer de todo y quieren participar en todo. Pero como les digo, tenemos que tener en cuenta en aquellas actividades que sí puede participar y no puede participar. Entonces, también tenemos apoyados en esto del calendario comunal, en estas actividades, también tenemos la actividad, elegimos con la ayuda de la madre naturaleza, ¿no? Y desde pequeños se van dando cuenta cómo que la madre naturaleza también te ayuda a elegir.
¿no? Porque en nuestros contextos, tanto andino como amazónicos, para desarrollar una actividad, el abuelo, el papá, mira el cielo, el tiempo, y dice, no, todavía las nubes no se han ido, va a seguir lloviendo, no podemos ir a la chacra, porque seguro que a media mañana nos coge la lluvia. No, va a venir una granizada en el contexto andino. O en el contexto amazónico dice, no, va a venir mucha lluvia, ¿no? Entonces, también las aves, el canto de las aves, los vientos, los truenos, eso también les ayuda, ¿no? Y cómo el niño va observando, escuchando, ¿no? Va interiorizando, cómo que también estas señas que tenemos en la madre naturaleza nos ayudan a elegir para poder realizar eh, eh, es- de manera adecuada las actividades que nosotros desarrollamos, ¿sí? Y me gusta hacerlo bien, quiero hacerlo bien, ¿no? Sí, por favor, ayúdame, papá, ayúdame, mamá. Quiero hacerlo bien, quiero ayudar a mi hermanita, quiero ayudar a mi hermanito. Y cada vez que lo haga, quiero que me digas que está bien. También los niños necesitan desarrollar su autonomía. En esta experiencia les permitimos desarrollar a nuestros niños y niñas de 3, 4 la autonomía, esa independencia, esa interdependencia, ¿no? Y bueno, pues tenemos un recorrido por lo aprendido, porque finalmente el niño va a ir recogiendo todo aquello que ha ido desarrollando, ¿no? Y tenemos también recursos que están dentro de la plataforma. Entonces, vamos a ir viendo cómo la maestra Jimena ha ido recogiendo, ¿no? Está en su cuaderno, ha hecho este diagnóstico de sus niñas y niños, cómo le ha ido desarrollando. Entonces, ella ha ido escribiendo. Killa tiene 4 años y Mayu tiene 6 años. Sabina, su mamá, cada mañana se va a la chacra, deja en la casa a sus hijos para que desarrollen tareas de la familia, como dar de comer a las gallinas, cuidarlas, ayudar a su abuela en sus tejidos, pero comenta que cada uno de sus hijos quiere hacer lo que ellos quieren. Y ella menciona y dice, simplemente les ordeno las cosas que deben cumplir como buenos hijos. Generalmente eso escuchamos, ¿no? Eso escuchamos de los papás. Tienen que obedecer. Aquí el que da orden es el papá, la mamá o el abuelo, ¿no? Y casi no se les permite que los niños desarrollen esa autonomía de poder elegir, de dar su voto, su voz, de que su voz se escuche, su opinión se escuche, se tome en cuenta. Entonces, Jimena, así como esto que ha ido recogiendo de todos los niños que tiene a su cargo en su aula. Entonces, Jimena lee en su cuaderno anecdotario lo que había descrito, en este caso pongo como ejemplo, y contrasta esta información que compete y ve con la información que está también en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y ve que con la competencia, contrasta con la competencia, construye su identidad, reconociendo que hay actividades donde no se les da la oportunidad de escuchar sus opiniones, tampoco se les brinda alternativas de que los hijos puedan ayudar a la familia y menos se les permitan elegir, por lo que no respeta sus preferencias a la hora de ayudar en las labores de la chacra o la casa, como dar de comer a los animales, ¿no? En este caso. En este caso, la docente Jimena ve que la experiencia puede brindarle la experiencia. Ella retorna, revisa, lee las actividades que dice tú siempre puedes elegir cómo me siento cuando elijo o elijo con la ayuda de la madre naturaleza, me gusta hacerlo bien. ¿Mm? Repasa, nuevamente, recuerda todo lo que está ahí, lo vuelve a leer, lo vuelve a analizar, ¿no? En este caso, la maestra ve que la experiencia puede brindarle la oportunidad para que las niñas y niños a su cargo expresen lo que les gusta o disgusta hacer, sus emociones respecto a ello y lo relacione con otros de manera respetuosa. Y lo más importante, que participe en la construcción colectiva de acuerdos que benefician a todos y todas, tomando decisiones acordes a su edad, desarrollando la convivencia y participación. Jimena ve que la necesidad de precisar algunos elementos de la planificación con el fin de articularlos a su realidad y generen mayor conexión con sus niñas, niños y sus familias, por lo que plantea la siguiente situación.
Ya Karin también les ha explicado cómo es el que yo veo, reviso nuevamente y puedo yo diseñar nuevamente y plantear una nueva situación, ¿no? Y nuevos retos a mis niños. Si esta experiencia de aprendizaje como recurso me permite, me ayuda, me da orientaciones para que yo lo pueda realizar en mi contexto, lo puedo hacer. Puedo utilizar mi recurso de escucharles, hacerles escuchar o que mis niños escuchen la radio todos los días en las lenguas originarias, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, Jimena dice que ante esta situación podemos hacer algunas modificaciones. ¿Cómo podemos expresar nuestras opiniones, preferencias, saber elegir bien y las respeten, así como participar en las actividades cotidianas? Podemos expresar nuestras opiniones, preferencias, saber que las valoran y las respetan, así como también respeta la opinión de los demás. Propongan acuerdos y la suma y la toma y tomen la iniciativa en algunas actividades cotidianas, en aquellas que el niño pueda elegir. Yo quiero llevar a mi abuela, yo quiero darle la comida a las gallinas, ahora sí me toca, ahora sí yo quiero ir, ¿no? Ahora sí puedo ir, ya estoy grande, sí puedo caminar, ¿no? Entonces, es momento en que la maestra va a hacer todo el reajuste y en el que va a desarrollar haciendo el reajuste de esta nueva situación, planteando los criterios, planteando el reto, planteando los recursos que va a utilizar. Esta experiencia tiene un bonito cuento que se llama el cuento de Don Ashuco. Y el cuento de Don Ashuco es que él un día regresa de la chacra y ve haciendo un barullo que los niños no sabían elegir el juego. Y este juego les permitía elegir. Don Ashuco, con su sabiduría, les explica para tener un juego y acorden todos, tienen que saber elegir. Y les comenta que es bueno saber tomar decisiones. Desde pequeños tienen que asumir, tomar decisiones y asumir también sus responsabilidades. ¿M? Para que todos se puedan sentir bien, para que todos compartan en armonía, ¿no? Tanto sus juegos como sus convivencias. Entonces, también Jimena hace su propósito, que escucharán historias, relatos, anécdotas, responderán preguntas, entonarán canciones, explicarán lo que puedan hacer, elegir ante varias alternativas. Asimismo, expresarán cómo se sienten, ¿no? Ante desarrollar estas, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su edad. Es muy importante, maestras y maestros, tomar en cuenta las edades, ¿no? De 3 añitos, 4 añitos y 5 añitos. Podemos brindarles un reto, pero sí tenemos que ir graduando el desarrollo de la competencia. ¿Qué es lo que queremos lograr en cada uno de nuestros niños y niñas? ¿Mm? Y el criterio de evaluación, luego analiza los criterios de evaluación propuestos en función al propósito que quiere lograr, ¿no? Yo tengo que tener claro, desde que yo diseño mi experiencia de aprendizaje, planteo mi situación, planteo mi propósito, ¿qué es lo que quiero lograr? Como mediadora pedagógica, ¿qué es lo que quiero lograr? Como mediadora pedagógica, ¿qué es lo que le quiero orientar a mis padres de familia? Porque ellos son los principales interlocutores del aprendizaje entre mis niños y yo, la maestra. ¿Mm? Y también vamos a ir recogiendo, como decía Karin, esas producciones y actuaciones que nuestros niños nos van a ir presentando. En este caso, en esta experiencia de aprendizaje, nosotros les presentamos de que el niño puede realizar diferentes actividades que le van a permitir recoger en esas actuaciones y producciones las evidencias para luego ir evaluando, para ver cómo está desarrollando la competencia, qué todavía le falta, qué todavía le falta llegar, ¿no? Y esta es una propuesta. Quizás en la siguiente voy a seguir desarrollando igual que estas u otras actividades que me permitan desarrollar la competencia. Siempre tengo que ponerle mucho ojito a la edad de los niños, ¿no? Al desarrollo, a esos saberes previos, a esas prácticas propias que reciben los niños en nuestros pueblos originarios, ¿no? Eso es muy importante, tener en cuenta eso. ¿Qué ya sabe este niño desde su pueblo originario, desde su comunidad? ¿Qué haya aprendido?
Y en base a eso, yo también le voy a dar este nuevo conocimiento curricular, con el apoyo de todas mis estrategias, con el apoyo de todos los recursos. Ahora ya les estamos presentando mediante la plataforma EIB para que puedan ustedes también ingresar, recoger, usar todos estos recursos. No solo los recursos de la plataforma web, también estas herramientas pedagógicas que nosotros desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe les alcanzamos, como es la Guía de Planificación y Evaluación Curricular para Contextos EIB, la Guía para Planificar la Segunda Lengua del el castellano como segunda lengua, ¿no? La cartilla para el uso de los cuadernos de trabajo en lenguas originarias, ¿no? Que hemos desarrollado. Ya tenemos 26 lenguas de los 48 pueblos que tenemos en el Perú, tenemos ya 26, para 26 lenguas, los cuadernos de trabajo, ¿no? Y vamos a seguir avanzando poco a poco, estamos queriendo llegar a todos los pueblos, a todas estas lenguas que nos enriquecen y nos hacen sentir orgullosos de pertenecer a un pueblo peruano con tanta diversidad, ¿no? No por algo decimos que el Perú es un país multicultural, plurilingüe, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar nosotros teniendo en cuenta estas características, estas pedagogías propias que los niños saben y desarrollan mucho en los contextos, como son, desarrollan la matemática, la expresión. Una bonita estrategia que también desarrollamos cuando en nuestros niños y pedimos el apoyo a nuestros sabios, a nuestros abuelos, es desarrollar los relatos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se desarrolla la pedagogía del silencio. ¿Alguna vez le han escuchado al abuelo o a la abuela? Siempre ella quiere que se le escuche primero en silencio y al final quiere que le hagan todas las preguntas. Por eso el relato que nosotros les proporcionamos y tienen los relatos que hemos desarrollado, que también les hemos entregado para todas las instituciones de contextos EIB, pueden utilizar como recurso, ¿no? Ahí tienen también las cartillas de plantas y animales, que todas estas están desarrolladas en las lenguas originarias. Hemos empezado con 9 pueblos y estamos avanzando progresivamente. Sí, muchas gracias. Hasta aquí todo lo que les he podido hacer, el alcance nada más para lo que son el desarrollo de la planificación para contextos EIB. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Madeleine. Creo que muy útil toda la información que nos has alcanzado. Habría que resaltar la importancia que debemos darle a una planificación pertinente en el contexto de la educación intercultural bilingüe, siempre teniendo en cuenta la realidad de nuestros niños y niñas, su contexto, el tipo de institución educativa en el que nosotros estamos ejerciendo, por supuesto, las necesidades, características e intereses según la edad y el ciclo de los pequeños, ¿no? También se ha mencionado que las experiencias de aprendizaje que se presentan en Aprendo en Casa para el contexto andino y amazónico, ¿no? Siempre son posibles también de diversificar de acuerdo a la realidad, al pueblo originario, a la lengua de origen, al calendario comunal, a las actividades que se les permite o no ir a los pequeños, ¿no? Y como mediadores pedagógicos en este medio, tener claro qué es lo que quiero lograr y tener como aliados principalmente a nuestros padres de familia, que son los más cercanos porque a través de ellos llegamos nosotros, ¿no? Es importante trabajar a partir de los cuadernos de trabajo y las cartillas que están publicadas y también ya están en todas las lenguas originarias. Ustedes recuerden que pueden acceder en el botón Planificamos de Aprendo en Casa, ¿no? De la plataforma. En el botón Planificamos tenemos acceso al centro de recursos. Ustedes pueden, con los botones entrando a material educativo, con los botones pueden filtrar
y van a encontrar todos los cuadernos de trabajo y las cartillas que nos ha mencionado Madeleine en las diferentes lenguas de nuestro riquísimo Perú. Ahora, permítanme unos pequeños saludos a nuestros colegas que están escuchándonos desde Sandia, Guaitaraza, Lumilla, nuestra Huancavelica, Quispicanchi, Churcupampa, Picote, Majes, Carlos Fermín, Fiscarral, Guaura, San Martín, Callao, Arequipa, Tambo Grande, Palpa, Celendín, Guarochirí, Cusco, Miraflores, Chanchamayo, Hilo, Chumbivilcas, Utcubamba, regiones y lugares desde donde siempre nos están acompañando, nuestro saludo y reconocimiento también para ustedes y tantos otros lugares que ya no me alcanza el tiempo de mencionar. No, sin más, vamos a entrar a nuestro tercer bloque, nuestro bloque de preguntas. Y comenzamos con las preguntas referidas al primer bloque sobre planificación curricular en la educación básica regular. Karim, tenemos preguntas, te voy a pedir mucha precisión porque no hemos podido seleccionar dos, ¿no? Las docentes de inicial van a estar hoy día muy atendidas porque hemos seleccionado 4 preguntas que te pediría que contestes muy concretamente, pero con solvencia para que estén todos complacidos, ¿no? Muy bien. Ana Imelda Ugaz Vera, docente de inicial, nos dice, buenas noches, ¿podemos tomar otras competencias que no se encuentran en Aprendo en Casa para desarrollar las experiencias de aprendizaje? Y además nos pregunta, ¿dónde se puede encontrar la programación de TV? Adelante, Karina. Gracias. La primera. Muchas gracias. Gracias, Pati. Mientras voy respondiendo a la pregunta, voy a compartir también pantalla porque hay una pregunta que vamos a tener que responder mirando un poco esta plataforma que tenemos donde están todos los recursos. Así que voy a compartir mi pantalla. Espero que se pueda ver. Bueno, para nuestra querida amiga Animelda Ugaz, le puedo decir de que las competencias son las que se encuentran en nuestro currículo nacional, ¿no? En educación inicial. Nosotros podemos tomar esas competencias. Hay competencias priorizadas que ustedes saben que están en el marco de la norma 193 del 2020. Son competencias priorizadas en las cuales hay 10 para el caso de ciclo 2, pero si ustedes consideran conveniente de que sus niños ya entran a un periodo de continuidad y no es necesario este periodo de consolidación, sino ellos están dentro del nivel de logro de estas competencias, del nivel de progreso, podrían utilizar las otras competencias. Son 14. Eso queda a criterio de cada maestro y de las características de sus niños. Ahora, me preguntan dónde pueden encontrar la programación de TV. Y la programación de TV, para descargarla, ustedes pueden hacerlo aquí en la plataforma. Cuando primero te voy a mostrar dónde vas a encontrar esta misma programación, pero con la descripción de lo que va a tratar el programa para que tengas una idea de cómo lo puedes usar. Y eso lo vas a encontrar en la pestaña Planificamos, en la carpeta Guía Docente, y aquí vas a encontrar la experiencia 2 y la guía de planificación que está aquí, la guía docente, ¿no? Que nos facilita. Y en la última página de la guía docente, lo estoy abriendo ahora en vivo, he entrado a la plataforma, ustedes van a encontrar en la última página, está esta programación de Aprendo en Casa, TV y Radio para educación inicial. Y aquí están las fechas y aquí hay una descripción de lo que va a tratar ese programa. No es la actividad, reiteramos, lo que queremos es facilitarles el recurso. Así que ustedes pueden tomarlo de aquí, incluirlo en sus programaciones. Ahora, por ejemplo, nosotros, voy a volver a la página. Aquí incluso ustedes en Planificamos ya cuentan con la experiencia número 3. Ya está, porque tal vez algunos estén preguntándose si la experiencia se ha dicho que que debería estar 15 días antes. Bueno, la experiencia 3 ya la tenemos colgada aquí. Está aquí la experiencia de aprendizaje. Ustedes la pueden ver, es la número 3. No carga, es cuestión del internet.
pero sí está. Y podemos ver acá también la guía, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos ya esta información que ustedes ya la pueden ir revisando, proyectándose a lo que va a venir. Entonces, ahí encuentras. Ahora, si yo salgo de la plataforma, voy a cerrar la sesión, voy a salir. Si quieres el PDF descargarlo, te vas aquí a la parte inferior de tu pantalla de la página y vas a encontrar, dice programación de radio y TV, y hay un icono que te permite descargar la programación. Si le hacemos clic, aquí lo vamos a ver. Y aquí está la programación de radio y de TV para todos los niveles y modalidades. En PDF lo puedes utilizar. Muy bien, Patti, ¿alguna pregunta más? Sí, tenemos más preguntas. Así es. Sí, muchísimas gracias por la respuesta. La colega María Zorrilla nos pregunta, ¿podrían absolver mi duda? ¿Las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa tienen que ser inamovibles? Porque lo ideal debe ser considerar las experiencias de aprendizaje que se ajustan a necesidades e intereses de los estudiantes. Gracias y bendiciones. Bueno, justamente de eso se trata el webinar de hoy, ¿no? El poder observar que esta planificación que tienen de Aprendo en Casa, ustedes la pueden diversificar, la pueden adecuar, contextualizar a la realidad en la cual ustedes trabajan y para sus niños, ¿no? Esto aplica a los dos tipos de servicios que tenemos, ¿no? No solamente a los servicios escolarizados en educación inicial, sino también a los servicios no escolarizados. Nuestras profesoras coordinadoras de PRONOI de ciclo 2 tienen material que se va a utilizar. Educación inicial es para todos, somos un mismo nivel, pero con dos formas de atención. Entonces, allí definitivamente hay un tema de diversificación, en el caso también de los PRONOI, ellos van a tener que hacer algunas adecuaciones, ¿no? Dependiendo del contexto, de las zonas donde ellos se encuentren. Y una alternativa también muy interesante es la que nos está presentando Madeleine con estas experiencias de aprendizaje para estos ámbitos rurales, bilingües, ¿no? Nuestros PRONOI se encuentran ubicados muchos en estas zonas y podrían tomar de los dos. Hay que entender que no es excluyente el uso de las experiencias de aprendizaje. Yo puedo mirar la variedad que existe y adecuarlas para lo que a mí me sirve más, que yo lo puedo entender y con eso trabajar con mis niños y mis niñas. Perfecto. Sí, no te vayas. Así es, nuestro colega Hugo Rojas Rivera nos pregunta. Nos dijeron, pero esto ya está respondido en realidad, profesor Hugo, porque nos dice la planificación se publicaría 15 días antes y hasta este momento nada de nada. No sobre esto, aprovechar. Quiere saber dónde están las experiencias de aprendizaje, pero es el ejercicio que acabamos de hacer cuando le respondiste a la profesora Ana Imelda, ¿no es cierto? Profesor Hugo, creo que su pregunta ya fue respondida junto con la de la profesora Ugaz, que cuando Karim nos mostró dónde estaban las experiencias de aprendizaje y que inclusive ya estaba la experiencia 15 días antes. Muy bien. La profesora Gladys Roldán Salvador nos dice, buenas noches con todos. Una consulta. En la planificación de la guía del docente habla sobre las producciones, pero en cuanto a las evidencias ya no hacen mención. Sé que las evidencias son las producciones. El año pasado las evidencias se redactaban. ¿Ahora también se redactan? Por favor, desearía que me aclaren. Sí, muy bien, mi querida Gladys Roldán. Las evidencias son justamente estas producciones o actuaciones que nos dan cuenta de los desempeños que están mostrando los niños en relación a los aprendizajes que ellos van alcanzando, ¿no? Estas producciones están escritas, sí, redactadas en las experiencias de aprendizaje, pero para efectos metodológicos tal vez nosotros en las presentaciones cortamos los dibujitos, ustedes saben, las profesoras para hacerlo de manera más lúdico, más ilustrativo, sacamos los dibujos, pero estas producciones que son evidencia están en las experiencias de aprendizaje, en cada una de las actividades están redactadas, ¿no? Y
yo tenía justo para compartir mi pantalla y mostrártelo, pero tú puedes leer y te vas a dar cuenta que ahí están redactadas, ¿no? Cuando les dices a los niños que se reúnen en familia para hablar sobre el menú, todos aportan, todos comentan, opinan, qué es lo que quisieran que se considerara en el menú y hacen anotaciones, ¿no? El niño puede escribir de acuerdo a su manera, entonces eso está redactado. Eso nosotros lo tenemos como un dibujito para darnos la idea de cómo podría ser esa redacción, pero sí, hay que redactarla porque hay que plantear como el proceso, ¿no? Que nos lleva a tener esa evidencia. No sé, Pati, si es con eso absuelvo las interrogantes de Sí, los maestros. sí, respondido perfectamente. Muchas gracias, Karim. Las docentes y los docentes y los especialistas de inicial que también nos acompañan están muy agradecidos por las respuestas. Ahora vamos a educación intercultural bilingüe, donde Madeleine nos va a responder. Quieren saber, Madeleine, el docente Pedro David López Vilches pregunta sobre el calendario comunal. Es muy importante en una comunidad, en la zona rural, tenerlo en cuenta en la planificación. Sí, exactamente, ¿no? Tener en cuenta el calendario comunal. Ustedes saben que las actividades socioproductivas que se desarrollan en la comunidad están en base a las actividades del calendario comunal, ¿no? Estas actividades permiten desarrollar también competencias a nuestros niños en las que ellos pueden participar. Eso hay que tener muy en cuenta. Las pedagogías prácticas de nuestros pueblos, de las comunidades, de las familias, cómo van enseñando a sus hijos, cómo les permiten participar en ciertas actividades y en ciertas actividades también hay prohibiciones, pero también es un aprendizaje, porque el niño tiene que saber por qué va y por qué no va. Por ejemplo, a la pesca en la parte amazónica no siempre van los hijos. Cuando regrese el papá de la pesca con todo lo que ha ido a pescar, con todos los peces, en la casa el niño sí desarrolla. El niño selecciona los peces, los que van a hacer para lo que son los caldillos, los que se van a ir a asar para el asado o los que se van a conservar, se van a guardar, ¿no? Entonces, y sabe para qué se usa, por qué se usa, ¿no? Entonces, estas pedagogías, como les digo, los niños van aprendiendo en sus pueblos y estas actividades, pues sí se desarrollan en las actividades del calendario comunal, ¿no? Pero sí, aquellas maestras que han ido preguntando, ¿y qué pasaría si yo no tengo el calendario comunal? Y no puedo hacer por la pandemia el calendario comunal. Entonces tienes la otra opción, que tú puedes ir recogiendo las problemáticas que se suscitan en tu comunidad, en el pueblo, en el que el niño está observando, está atento a lo que suscita, ¿no? Entonces, eso tú vas a ir recogiendo y planteándolo en una experiencia, porque al niño se le presenta retos y desafíos. Y estos retos y desafíos hacen que desarrollen las competencias, hacen que movilicen las capacidades, hacen que utilicen los desempeños. Y ves cómo estás desarrollando. Y el estándar de aprendizaje te dice, fíjate cómo estás desarrollando la competencia. Gracias, Pilar. Ahí está. Muy bien. Gracias, Madeleine. La profesora Isabel Maki nos hace una última pregunta. ¿Las experiencias significativas de 3, 4 y 5 años pueden ser iguales? Quizá la docente es de una escuela multigrado, ¿no? Y por supuesto es una preocupación, imagínate 3 programaciones o es una adecuación por edad, a ver si nos vas aclarando esta dificultad que presenta la profesora Risabel. Gracias, Pilar. Sí, no, tu planificación de tu experiencia es una sola. La situación, la que tú vas a plantear es una sola, ¿no? Tu propósito es un solo. Lo que tú vas a ir trabajando dentro de tus actividades, vas a ir desarrollando gradualmente aquello que debe desarrollar
el niño de 3, tu niña de 3 o niño de 3, tu niño o niña de 4 y tu niño de 5, ¿no? Por eso, como decía en la experiencia que les presentó Karin, la maestra Isabel Díaz, ella dijo, voy a poder trabajar esta competencia de ley porque esto me va a servir para mis niños de 5 años, pero está en la misma experiencia, no está en otra experiencia, ni está desarrollando otros propósitos, otros retos, no. Es uno solo que tú vas graduando. Por eso es muy importante considerar las edades de tus niños. Las edades del grupo etario, como evolutivas que decimos nosotras, ¿no? Que son propias de 3, de 4 y de 5. Pero también tenemos que conocer para nuestros contextos CIB qué más aprenden los niños, qué más saben a la edad de 3, a la edad de 4 y a la edad de 5, para que tú puedas ayudarle. ¿Sí? Gracias, Pilar. Muy bien, muchas gracias, Madeleine, muchas gracias, Karin, a ambas por responder a las preguntas de nuestros docentes. Yo estoy segura que están todos muy satisfechos. Me queda invitarlos, estimados docentes, este lunes 26 a las 6 de la tarde al próximo Docente al Día webinar en el que abordaremos sobre la línea de atención de salud y bienestar socioemocional, nuestro estado emocional, con el tema autoconciencia y autorregulación emocional como base para el aprendizaje y el bienestar socioemocional. Ahora sí, agradecemos una vez más la participación de las especialistas de las dos direcciones que nos han acompañado y dejo a nuestras ponentes para sus palabras finales. Primero iniciará Karin Risco y luego Madeleine Muñonca de la DI. Adelante. Tu micro, Karin. Gracias a todas las maestras y los maestros que hasta este momento nos están acompañando en la transmisión de este webinar. Esperamos poder haber cumplido en algo respondiendo sus interrogantes, pero igual estamos abiertos siempre a cualquier consulta. Ustedes pueden escribirnos, comunicarse con nosotros de alguna manera, que vamos a tratar de responderles siempre a eso. Y además, toda la información que ustedes nos brindan con sus preguntas nos permite a nosotros también mejorar, perfilar, ajustar todo el material que les ofrecemos en la plataforma Aprendo en Casa, que lo hacemos para ustedes y pensando en todas nuestras niñas y nuestros niños del país. Un saludo muy especial a todas las maestras y maestros de toda la región. Les pido que por favor se cuiden muchísimo. Saludo especial para las maestras de Huaral, de Lima provincias y de Ayacucho, Huánuco, donde he tenido el gusto de compartir con ellas y de aprender muchísimo de sus experiencias. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan todos ustedes buenas noches. Adelante, Madeleine. Tu micro, Mari. Gracias, Pilar. Gracias por permitirme compartir en esta tarde bonita, todo junto con Karin, todo lo que concierne a la planificación curricular en el nivel inicial, tanto para los contextos de ámbitos urbanos, para los contextos rurales, para estos contextos donde nuestros niños y niñas se desarrollan, que son pertenecientes a los pueblos originarios, que tienen una lengua materna del pueblo originario y también van desarrollando el castellano como segunda lengua. Muchas gracias, maestros y maestras. Tengan en cuenta que para eso están las plataformas de la web, donde ustedes podrán recoger toda la información y poder trabajar. Saben que tener en cuenta que esto es un recurso que les va a permitir desarrollar de mejor forma vuestra planificación. Tener en cuenta las edades de nuestros niños, los contextos donde se desarrollan, qué es de lo que les van a dar ustedes, le va a permitir desarrollar las competencias. ¿Sí? Muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo grande para todas y todos los maestros de nuestro hermoso Perú. Gracias. Tú, Pananchiscama. Muy bien. Muchas gracias, Madeleine. Así es. Recuerden, estimados docentes, como decía Karin, tenemos nuestro buzón de consultas que ustedes conocen muy bien. También está en la plataforma Aprendo en Casa, en el botón de fortalecimiento docente.
¿no? Ahí ustedes encuentran el buzón de consultas, donde van a encontrar respuestas, como también van a encontrar el formulario para que ustedes dejen por escrito la pregunta que desean que se les responda, ¿no? De esta manera vamos a dar por terminado, no sin antes mencionar el saludo y el agradecimiento de la directora de la Dirección de Formación Docente en Servicio, Nancy Jessica Martínez Cuervo, y con nosotros será hasta el próximo viernes 30 que tenemos este tema de la planificación curricular, pero específicamente para el nivel primario. No se olviden agendarlo y estar atentos a las convocatorias del Ministerio de Educación y de Peroeduca. Les recordamos también la importancia en este tiempo, por favor, de respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar, por favor, la propagación del COVID y cuidar nuestra vida, la de nuestras familias, colegas y la comunidad educativa. Usen bien la mascarilla cubriendo boca y nariz, lavémonos constantemente las manos, usemos el alcohol para desinfectar todo lo que entra a nuestra casa, evitar salir, visitar o recibir visitas, no salir si no es estrictamente necesario, si lo hacemos, mantener también el distanciamiento con las personas, ¿no? Invito en señal de compromiso ciudadano realmente, deseando que todos estemos bien, a nuestras colegas invito a hacer uso de la mascarilla para cerrar este programa, desearles buenas noches y que todos ustedes estén bien y se cuiden muchísimo.